El universo cinematográfico de DC finalmente está en sus últimas riendas. Lo que se suponía que sería la franquicia que tenía el potencial para competir con el MCU hace un par de años, terminó convirtiéndose en un tornado donde el drama de detrás de cámaras del estudio El Conejo era más interesante que el contenido que ellos mismos producían. Miren, no quiero ser un imbécil amargado de que pensaba que el DCU no tenía esperanzas después de que Zack Snyder saltara del bote antes de que se diera cuenta que uno de sus castings que él terminó casteando terminara siendo una parodia psicótica de Michael Jackson, quien necesita estar tras las rejas. Y también a él, y también a ella, y creo que también él y ella... ¡Ay, carajo! Miren, hay dos verdades que hay que resaltar en este momento. La primera de todas es que el DCU era una franquicia, si es que podemos llamarla una franquicia, que se estaba colapsando desde hace muchos años. Claro que la otra verdad es que la franquicia al menos se estaba componiendo en sus últimas entregas. Me atreveré a decir que la mayoría de las películas del DCU eran más creativas y tenían una dirección más memorable de lo que el MCU nos tiene acostumbrados en los últimos años. Películas como The Suicide Squad, Birds of Prey y Shazam nos demostraron que el universo de personajes extravagantes y coloridos de DC Comics podrían funcionar en el cine con películas artísticas, salvajes y con mucho corazón. Y carajo, por más molesto que sea el fandom de Snyder, estoy agradecido que el Snyder Cut existió y tuviera la oportunidad de ver varios de mis personajes favoritos de la ficción tratados de una forma mucho más profesional y con una esencia muy humanista a comparación de lo que vimos en el corte del 2017. Muchos, incluyéndome, estuvimos a la defensiva de que el Extended Universe finalmente tenía la oportunidad de brillar en la pantalla grande. Incluso con esa escena post créditos en Black Adam, pensábamos que finalmente el DCU finalmente tenía la oportunidad de convertirse en un concierto de rock que podía unir al fandom y a las audiencias generales. Pero después pasó esto. Tengo que dejar en claro mi perfil ante la noticia. Yo aprecio y respeto a James Gunn. Sí, me duele y me siento muy triste de que Henry Cavill nunca tuvo la oportunidad de interpretar a la versión optimista y el lado más Boy Scout del personaje. Y no quiero hacerme el pendejo, pero sí estoy muy molesto de que el DCU, una franquicia que apoyé desde la semana de estreno de Man of Steel, está llegando a su final. Pero tampoco siento antipatía por la posición de Gunn. Amo estas películas, pero no amo cómo está formado este universo cinematográfico. En pocas palabras, lo que Warner Bros. Le dio a James Gunn fue un puto cadáver. Pero todo el mundo tiene su propia interpretación desde cuando se murió el DCU. Claro, el 99% de la culpa es el estudio de los Looney Tunes. Por supuesto que la imagen pública del desastre y el fiasco de la versión de Whedon de Justice League no ayudó. Por supuesto que el corte de cines de Suicide Squad no fue un empujón que Warner Bros. Esperaba. Y creo que la mayoría piensa que la franquicia dejó de respirar fue con el lanzamiento totalmente polarizante y agresivo de BVS. Y claro, BVS destruyó para siempre la reputación de DC Films por varios años. Y cualquier esperanza para que DC pudiera romperle el culo al MCU murió desde el momento que las audiencias se sintieron horrorizados que dos de los personajes más famosos de la ficción protagonizaran uno de los blockbusters más controversiales de la historia. Pero si a mí me lo preguntaran, todo este desastre comenzó con Man of Steel. Con el pasar de los años he tenido una relación complicada con Moss y esta interpretación cristiana y melodramática del niño Boy Scout que todos conocemos. Me gusta el Dean de Hans Zimmer. Cavill, a pesar de tener una travesía de escritura, era carismático en el rol. La acción era buena, y hay algunos momentos en Man of Steel y en toda la trilogía de Snyder donde esta versión de Superman sí fue el Superman que todos conocemos. Me agrada los momentos donde Superman salva el trasero de personas que lo despreciaban, eso incluyendo a Lex Luthor. Me gusta cómo la escena del camión termina, y a pesar de que la resolución de la muerte de Superman fue uno de los momentos más vacíos e insultantes del cine de superhéroes, la idea de que Superman decida sacrificar su vida con un planeta que no lo quería suena muy bien en el papel. Pero hay una razón por la que esta versión de Superman, esta versión de Batman, esta versión de Lex Luthor y esta abominación no funcionaron con el público.
Y eso se resume en por qué Man of Steel no funcionó como una buena carta de presentación para este universo cinematográfico. Man of Steel cambia el mundo y el personaje Superman. ¿Saben por qué The Batman sí funcionó? Porque The Batman cambia el mundo, pero no el personaje de Batman. Esta es la razón por la que el universo cinematográfico de Marvel funcionó en sus primeros 11 años. Ellos tomaron muchos personajes de los cómics que no eran famosos, los pusieron en proyectos que reflejan nuestro mundo real, pero también dejaron que los personajes fueran los personajes originales. Es la razón por la que el Capitán América, The Winter Soldier, Civil War y hasta la serie de Falcon and the Winter Soldier funcionaron. En el lapso de esas películas y la serie, estamos en un mundo política y socialmente polarizante, viviendo los efectos del mundo post-11 de septiembre. Steve Rogers o Sam Wilson siguieron siendo la figura heroica y esperanzadora de las historietas. Siguieron siendo la figura que se preocupan por la vida de los inocentes y siguen creyendo que el mundo puede y debe ser justo, incluso si en el mundo que ellos se enfrentan es un reflejo del mundo horrible que vivimos. Man of Steel no funcionó con el público y por eso el pilar de esta franquicia se sintió muy desconectado con las audiencias generales, porque Snyder decidió cambiar a Superman. Este no es el Superman tradicional y este tampoco es el Batman tradicional que conocemos. Es por lo que The Batman funciona y trabaja mucho mejor que Man of Steel, y por eso todos estuvimos muy entusiasmados con la versión de Rebirth que la versión fracturada de Snyder que condenó la reputación del DCU. Porque The Batman no tiene miedo de tocar temas clásicos de las historietas del murciélago en este mundo inspirado del Nolanverse o de nuestro mundo, como la salud mental, el ascenso del terrorismo y la corrupción hegemonial y gubernamental. Pattinson, o esta interpretación de Batman de Pattinson y Reeves, es la versión canónica del personaje traído al séptimo arte. Esto se trata de la historia clásica del personaje roto, inseguro, pero que tiene heroísmo, un deseo de pelear y seguir adelante, y deja un mensaje de inspiración y cambio en la rota y desesperanzadora ciudad gótica. Las mejores historias del Cape Shit son esas que nos impulsan a tomar riesgos dentro de nuestros miedos del fracaso, o la que nos invitan a ver el lado más positivo de una vida con tropezones, o la que nos hacen creer que existe y es posible vivir en un mejor mañana. No es imposible adaptar a Superman en la era moderna. Ya hay varias adaptaciones animadas y una serie live action que lo comprueban. Es posible modernizar las historias del Boy Scout con la capa roja sin traicionar sus valores. James Gunn es el güey que hizo que un equipo de clasificación C de los cómics, un equipo que no era conocido fuera del mundo comiquero, se convirtió en hombres household cuando en el 2014 Gunn toma a esos personajes problemáticos y nos hace quererlos por medio de que nos muestra sus deseos, sus traumas y sus cambios para hacer una mejor versión de ellos mismos. Vivimos en un mundo donde el director de Guardianes de la Galaxia tomó un personaje súper desconocido del universo DC y nos hizo sentir más su empatía cuando muere, a comparación de la muerte del héroe más grande y significante de la ficción. El hombre sabe cómo adaptar personajes rebeldes, exagerados e inútiles y darles complejidad, humanidad y les da una razón por la que ellos son especiales en este mundo. Él es el hombre que podría traer a la Liga de la Justicia nuevamente en la pantalla grande por haciéndonos recordar el por qué ellos son el mejor equipo de héroes que ha existido. Por hacernos recordar que Bruce cree en la esperanza, Diana cree en el amor y Clark Kent cree en algún sueño. Finalmente podríamos tener el universo cinematográfico de DC Comics que siempre anhelamos tener. Podríamos tener una película de Green Lantern, una película de Satana, una película de Nightwing. Lo que más necesitamos es una película de Superman. No puedo creer que vaya a decir esto, pero necesitamos una nueva película de la Justice League. Ya han pasado 6 años desde que vimos a esta hermandad junta en una sala de cine y la primera vez que debutaron fue una maldita aberración. James Gunn sabe la clave de lo que hace una historia de ficción memorable y relacionable. Pero lo más importante, James Gunn sabe que para adaptar un material original es jamás tener vergüenza de lo que es. Colorido, trascendente, especial, mágico y sobre todas las cosas, inspirador.